Estamos estudiando la lección número 8 del folleto de escuela sabática que corresponde al tercer trimestre del año 2025. En esta ocasión estamos hablando por tercera ocasión acerca del pacto. La misma lección que hemos enseñado distintos aspectos para que nuestra comprensión del pacto de Dios con Israel pueda ser más amplia y pueda ayudarnos para entender todo lo que tenía que ver, todo lo que estaba con respecto al propósito de Dios de hacer de Israel su pueblo reconocido en la tierra. Eh, Aunque ya hemos mencionado esto anteriormente, ahora en esta última presentación de esta lección, esta parte final de este estudio, final con respecto a lo que hemos hecho, con respecto al folleto de escuela sabática, eh, Dios estaba haciendo en este pacto una obra que antes no se había hecho en toda la historia de la humanidad. Dios había seleccionado un pueblo antes que ese pueblo existiera, porque cuando eligió a Abraham, en que de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, pero no solamente a Abraham, sino a Abraham a través de Sara su esposa. Dios había traído a la existencia a Abraham, a Sara, a Abraham y a Sara los usó para traer a la existencia a Isaac. Se presenta en la Biblia la manera en que Isaac tuvo eh, su Isaac tuvo eh, su nacimiento y también el momento en que Isaac formó su familia. También de Isaac, cómo Dios selecciona a Jacob y cómo a través de Jacob y sus hijos, Dios provee las circunstancias para que ese pueblo se desarrollara en Egipto. Y en Egipto, cuando el pueblo de Israel o los descendientes de Jacob, las 12 tribus de Israel, se desarrollan, son llevados a la esclavitud y por siglos, eh, más de 200, alrededor de 200, más de 200 años, eh, Israel estuvo esclavo en Egipto. Ya en este momento, Dios hace una cosa que antes no se había mencionado. Dios a esa nación o a ese pueblo de esclavos los saca de una manera maravillosa, hace una obra a través de ellos. Dios con su poder saca a Israel de Egipto, los ordena como un ejército, los prepara y ahora los está capacitando, está obrando en ellos para que Israel fuera una nación nueva en la tierra. El pueblo de Israel se reconocería como el pueblo de Dios y Dios hace un pacto con Israel. El pacto que Dios está haciendo con Israel era que Dios iba a ser el Dios, el rey de los israelitas.
y que los israelitas iban a ser el pueblo de Dios, una nación santa, como ya señalamos anteriormente, un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, o sea, un pueblo preparado por Dios para que a través de ello el mundo entero conociera quién era Dios, supiera quién era Dios y la manera en que Dios actuaría o actúa para salvar del pecado a toda la humanidad y a todos los seres humanos que quieran, ellos formaran parte del pueblo de Dios. Pero Israel, el pueblo de Israel, era una nación especial a través de quien Dios se manifestaba a la humanidad. Por lo tanto, Dios hizo un pacto en Sinaí con su pueblo y el pueblo de Dios estuvo alrededor de un año, un poquito más de un año, en el Sinaí recibiendo todas las instrucciones que Dios le estaba dando. Esas instrucciones en los temas de esta lección no las estamos estudiando todas, pero se está estudiando mayormente con respecto a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Se está poniendo mayor énfasis en esto porque la ley de Dios tiene que ver con la relación de Dios con todo el universo. Tiene que ver con la relación de Dios con todos sus hijos en la tierra. Y tenía que ver también con la ley de Dios que llegaría más allá del momento en que Jesús, el Hijo de Dios, nacería como un hombre y se manifestara a la humanidad a través de Jesús. La ley de Dios que estaba vigente antes, durante la formación del pueblo de Dios, durante la existencia del pueblo de Israel y después que el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo especial de Dios, o sea, la iglesia especial de Dios, porque rechazó a Jesús, el Hijo de Dios que se había hecho un hombre, y entonces continuó en la tierra la iglesia de Dios ya no formada por una sola nación, sino de todas las naciones, que es el cristianismo. La ley de Dios seguía formando un aspecto especial. La ley de Dios se le dio al pueblo de Israel en esa manifestación gloriosa, en toda esa obra que hemos estudiado y que estamos hablando, y en ese pacto se escribe la ley de Dios en las tablas de piedra. Pero cuando Dios rechaza al pueblo de Israel como la iglesia de Dios, porque ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Salvador que Dios les había enviado, esa misma ley de Dios iba a estar vigente, pero ya no escrita en tablas de piedra, sino escrita en el corazón de los hijos de Dios. Al fin, hemos visto en la lección que Dios atrae a Israel a él, porque la relación de Israel con Dios es más allá de la relación de Dios con Israel en la Canaán, en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, que Dios se la dio como herencia a los israelitas. Y esa Canaán terrenal llegó a ser un simbolismo de todo el mundo, de toda la humanidad redimida por Dios, a la cual le llamaríamos la Canaán celestial, porque Dios conduce al
Hijo del hombre, al ser humano, los conduce ya no de Egipto a un territorio en Palestina o un territorio en Israel, lo que se conoce como la noción de Israel, sino conduce Dios a un pueblo, a su pueblo que se conoce como Israel, conduce a un pueblo liberándolo del poder del pecado y llevándolo hasta la tierra renovada, lo que sería la Canaán celestial, o sea, el reino de Dios en la tierra. Mientras tanto, Dios en la tierra hace el pacto con Israel. El pueblo de Israel necesitaba aprender quién era Dios y necesitaba también aprender qué iba a hacer Dios por su pueblo. Dios iba a obrar en una forma gloriosa con su pueblo para establecerlo como su nación en la tierra. Dios también iba a obrar en una forma gloriosa con sus hijos de todos los tiempos, la iglesia de Dios de todos los tiempos, que es el Israel espiritual, es el pueblo de Dios que vamos a estar con Dios en la Canaán celestial por la eternidad. Por lo tanto, el pueblo de Israel debía aprender a amar, a reverenciar y a obedecer a Dios. En todas las pruebas que iba a pasar, en todo su peregrinaje de Egipto a Canaán, el pueblo de Israel debía aprender a amar, a respetar y a obedecer a Dios. Iba a recibir el don de la ley de Dios. Ese don que ellos iban a recibir eran los principios que Dios le enseñó a Abraham, los principios que Dios le enseñó a Isaac, a Jacob, a Israel, eran los principios que Dios estaba enseñándole a sus hijos para que sus hijos fueran felices, fueran prósperos y fueran una nación que llamaran la atención de todo el mundo porque iba a ser una nación bendita y esa bendición la iban a recibir siguiendo la ley de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios y también siguiendo y obedeciendo el plan de la redención a través del cual Dios salva a la humanidad. La ley de Dios nos enseñaba también el plan de la redención, cuál es, porque la ley nos llevaba a Cristo y Cristo era el que nos capacita, el que nos hace aptos, nos hace capaces de obedecer a Dios, de guardar sus mandamientos y recibir el triunfo contra el pecado. Todo eso lo estaba haciendo Dios con Israel, con su pueblo, y por eso estamos dedicando todo este tiempo al análisis de este pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Por eso, cuando Dios dio el decálogo, cuando Dios dio la ley, ese acto de Dios constituyó el corazón, el centro, el fundamento de lo que Dios estaba haciendo con Israel, porque ellos estaban recibiendo los principios eternos que debían transmitir a toda la humanidad, principios eternos porque estaban antes
de Israel y estarían por la eternidad ya en la tierra renovada, purificada del pecado, ya el plan de la redención completo, realizado en la tierra, a través del cual el ser humano dejaba de ser pecador para ser un pueblo santo que honrara y siguiera a Dios. Por esa razón también en la Biblia nosotros encontramos que esa ley, ese decálogo que Dios dio, lo encontramos en la Biblia que lo dio Dios dos veces y está registrado por Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, está registrado las dos ocasiones en que la ley de Dios se repite al ser humano. Ya de esto hablamos en el tema anterior. Uno es cuando Dios mismo pronuncia su ley, le escribe en las tablas de piedra por dos veces, se la entrega a Moisés y la da para el pueblo de Israel. En esta ocasión, la ley de Dios fue dada y está registrada en Éxodo capítulo 20. 40 años después, ya frente a Canaán, la ley de Dios es repetida otra vez, pero en esta repetición no fue Dios quien lo dijo, no fue Dios quien la habló, ni quien la escribió, sino que fue Moisés. Como que he dicho que no fue Dios quien la escribió, no quiero que quede una confusión. La ley de Dios, cuando Dios se la dio al ser humano, dos veces la escribió Dios en las tablas de piedra. Cuando yo me refiero a que se volvió a dar y que Moisés la escribió, es que Moisés esa ley la repite al pueblo de Israel ya frente a Canaán y la escribe en el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, se encuentra una pequeña variación con respecto a la ley de Dios. Y esa pequeña variación vamos a señalarla nosotros ahora en este momento. Y yo me estoy refiriendo a esta pequeña variación, solamente voy a señalar dos aspectos. Tú que estás escuchando, como estudioso de la palabra, tú puedes hacer la comparación completa leyendo el capítulo 20 de Éxodo y el capítulo 5 de Deuteronomio. La introducción de la ley de Dios. Vamos a leerla. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de siervos. Y comienza la ley de Dios diciendo ahora, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando llega al cuarto mandamiento, voy a presentar otra variación que hubo aquí. Es la misma ley, está diciendo lo mismo, pero hay una variación y esta variación la encontramos en el versículo 11, en el cuarto mandamiento que tiene que ver con el sábado. Dice de la razón por la que Dios dio el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahora vemos la razón del sábado, porque Dios es el creador.
En Deuteronomio capítulo 5, la diferencia vamos a encontrarla también en las palabras introductorias que Moisés es el que da. Aquí es Moisés el que da las palabras introductorias porque es Moisés que está repitiendo la ley a los israelitas. Y dice, y llamó Moisés a todo Israel y díjoles, oye Israel los estatutos y derechos que pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos, guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para anunciaros las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte diciendo, y no subisteis al monte. Ahora, diciendo es cuando Dios da la ley, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Aquí Moisés da la introducción que Dios dio a la ley. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de casa de siervos. Y entonces comienza a dar la ley y la comienza a dar tal y como está el decálogo en Éxodo 20. Por ejemplo, solamente voy a leer aquí el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Sé que alguien, y esto lo dije antes, sé que algunas personas, tergiversando la ley de Dios y tergiversando las escrituras, han dicho que el primer mandamiento es la introducción de Dios. Yo soy Jehová que te saqué de Egipto. La ley de Dios, el primer mandamiento es, yo no tengas dioses ajenos delante de mí. Con respecto a la otra variación que queremos señalar aquí, es la razón por la que Dios da la ley. El otro cambio. Dice, eh, para esto voy a leer el versículo 14 y 15. 14 dice, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Aquí viene esta variación. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día del sábado. Voy a mencionar solo estas dos variaciones. Es la misma ley de Dios, son los mismos mandamientos, pero ahora añade una razón más por la que se debe guardar el día de reposo, o sea, el sábado. En Éxodo dice, se debe guardar el sábado porque Dios es el creador y al creador se debe de adorar. Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. El sábado que conmemora a Dios como creador. En Deuteronomio, el mismo Dios creador ejerce ahora una función más. Además de ser creador, es redentor.
es redentor porque nos libra del pecado. El sábado entonces se debe guardar porque Dios es el creador y también es el redentor que después de la entrada del pecado nos redime, nos hace su pueblo y nosotros obedecemos entonces a Dios. Esa es la variante, pero es el mismo sábado, es la misma ley, ahora solo que en el sábado dos razones. Guardamos el reposo, el día santo de Dios, el séptimo día, porque Dios es el creador y porque también Dios es nuestro redentor. La ley de Dios, cuando Dios la da a Israel, se presenta también en las escrituras como el testimonio, como la palabra del pacto, como los mandamientos. Así, cuando se dice testimonio, palabras del pacto, mandamiento, se está refiriendo a la ley de Dios. Y la ley de Dios es una garantía de la libertad que Dios nos da. Es la ley de la libertad, como está escrito en el libro de Santiago. La ley de Dios es como un espejo que nos enseña que somos pecadores y nos da el remedio. El remedio contra el pecado es Cristo. La ley de Dios nos enseña que Cristo, que es el Hijo de Dios, que da su vida para salvar al ser humano, o sea, el plan de la redención que por fe debemos aceptar, la ley de Dios nos lleva al autor del plan de la redención, quien nos da la fe para que nosotros sepamos lo que Dios hace por nosotros para salvarnos. Eh, la ley de Dios es como una señal, repito, una señal que nos lleva a Cristo. Sencillamente es un espejo, una señal que nos lleva a Cristo y que nos dice que el fin de la ley también es Cristo, porque el fin es llevarnos a Cristo, donde encontramos a nuestro Salvador. Y la ley de Dios, entonces, de acuerdo a la manera en que Dios la da escrita, de acuerdo a la manera que los seres humanos somos seres humanos pecadores, se dan estos principios que se nos enseña a honrar a Dios, a honrar el nombre de Dios, a no seguir, a no honrar a Dios a través de imágenes, sino directamente a Dios sin imágenes, porque no podemos comparar a Dios con nadie, que nos enseña a respetar el nombre de Dios, por lo tanto no tomarlo en vano, que nos enseña a honrar a Dios guardando su día de reposo, el sábado, que Él da, porque es nuestro creador y es nuestro redentor, y también se enseña a honrar al prójimo, a honrar a los padres, a honrar también no solamente al padre, sino también se enseña a honrar la vida, honrar el matrimonio, honrar al ser humano, no hablando cosas malas de ellos, y hasta honrarnos a nosotros mismos, no teniendo malos sentimientos, malos pensamientos, por codiciar a los seres humanos. Esta parte queríamos señalarla para enriquecer nuestro conocimiento de el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel y nuestro conocimiento de la relación que los hijos de Dios tenemos con la ley de Dios.
la ley que estaba antes de la creación, la ley que ha estado siempre, la ley que es eterna, la ley que es santa, justa y buena, porque Dios es santo, justo y bueno, y Dios que nos hace a nosotros santos, justos y buenos para estar en armonía con Dios y para estar con Él para siempre. Hasta aquí llegamos con este estudio. Espero que con este otro aporte que hemos dado ya tengamos en los tres temas que hemos hablado del pacto algo más completo que nos ayuda para entenderlo mejor, y no solamente para entenderlo mejor, sino también para que sintamos nosotros mismos más agradecimiento a Dios por lo que Él hace para salvarnos, por lo que Él hace para redimirnos del pecado y para que estemos con Él para siempre en su reino. Hasta que llegamos con este estudio.